Bien, hoy te traigo un caso que, de verdad, te deja la cabeza dando vueltas, y no porque sea un caso más, sino por el conjunto, por lo que pasó, por cómo pasó, por el perfil de quien lo hizo y, sobre todo, por el debate que te abre después. De esos que no terminas el vídeo diciendo, bueno, pues ya está, sino que lo terminas con una rabia fría en el pecho. Nos vamos a Bell Beach. Para ubicarnos, Bell Beach está en Hospitalet de Llobregat, área metropolitana de Barcelona. Es un barrio obrero, con vida normal, con familias, con vecinos de toda la vida y con una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención. Los edificios son altísimos. No es el típico barrio de edificios bajos y calles anchas. Aquí se nota esa urbanización de vamos a construir hacia arriba y te encuentras torres de 14, 15, 17 plantas como si nada. Y eso, aunque parezca un detalle tonto, luego te ayuda a imaginar el escenario. Pasillos, rellanos, ascensores, escaleras, puertas iguales, un sitio donde puedes ser uno más, sin llamar demasiado la atención. El caso ocurre en 2004, no es 2008, no es la crisis ya explotando. Estamos en esa época previa, que mucha gente recuerda como años de bonanza, de todo va más o menos bien, de menos paranoia general. Y lo digo porque a veces, cuando miras un caso así, te preguntas, ¿cómo fue posible que alguien actuara así, con esa sensación de normalidad alrededor? Nos vamos a un punto exacto. Rambla Marina número 48, un edificio alto, cerca del hospital de Bell Beach y cerca también del metro, línea 1, la de toda la vida, la que te atraviesa Barcelona como una columna vertebral. Piso séptimo, segunda, ya te digo, séptimo. Vistas, altura, sensación de aquí arriba no pasa nada. Y sin embargo, ¿quién vivía ahí? En ese piso vivían dos chicas jóvenes que estaban terminando su formación para ser Policía Nacional. Venían de fuera, estaban en prácticas en Barcelona y llevaban meses compartiendo piso. Eran compañeras, amigas, casi como hermanas, de esas amistades que se crean cuando estás metida en un proceso duro, con presión, con estudio, con pruebas físicas, con prácticas, con disciplina. Y cuando te destinan lejos de tu casa, todavía más. Vamos con ellas. Aurora Rodríguez, 23 años, había nacido en Toral de los Guzmanes, zona de León. Tenía familia que la quería, padres, hermanas, y estaba empezando una relación que no era de boda todavía, pero sí tenía a alguien, un chico llamado Gonzalo. Era muy joven para la decisión que tomó. Con 20 años dijo, quiero entrar en la policía. Y en su casa, por lo que se cuenta, fue de esas decisiones que pillan a todo el mundo a contrapié, porque la gente suele pensar que una chica tan joven escogería otra cosa, por estudios más típicos, pero ella lo tuvo claro. No fue un camino perfecto. En las pruebas físicas tuvo una lesión, un esguince, que le retrasó el proceso. La otra chica era Silviano Galedo, 28 años, de Noceda del Bierzo. Tenía novio, Alberto. Tenía familia, hermanos. Además, había estudiado otra cosa antes. Relaciones laborales, derecho del trabajo y seguridad social. O sea, no era una chica improvisada, era de las que se sientan, estudian, se preparan y tiran para adelante. ¿Qué implica entrar en Policía Nacional? Te lo cuento porque esto también te pone en contexto. No es me apunto y ya. En aquellos años se pedían requisitos y pruebas que no eran ninguna tontería. Requisitos mínimos típicos de entonces. Edad. En aquel momento era de 18 a 30. Estudios mínimos. Permiso de conducir B. No tener antecedentes penales. Había también requisitos físicos como altura mínima, que después se fue ajustando con el tiempo. Y luego oposición, pruebas físicas, dominadas, circuito, carreras, pruebas de fuerza, prueba teórica tipo test con contenido jurídico, social y policial. Psicotécnicos, entrevista personal, reconocimiento médico y después academia, Ávila y prácticas. Ellas se conocen en esa etapa, se hacen amigas y las destinan a Barcelona, que era un destino muy solicitado. Una hacía prácticas en la comisaría de la Verneda y la otra en Castelldefels, algo más lejos. Hasta aquí, la historia es la de dos chicas con un futuro normal, con una vida montándose. Antes de seguir, un detalle que me duele. Hay muy pocas fotos de ellas, y esto pasa en muchos casos. Hay 1000 imágenes del agresor,
de su cara, de su presencia, de su mito. Y sin embargo, de las víctimas casi no hay nada. Y lo entiendo, porque las familias no quieren exposición, quieren cerrar, quieren proteger el recuerdo. Pero es injusto. Es injusto que el relato visual del caso termine girando alrededor del que hizo el daño. Yo, aquí, por respeto, diré lo que eran: 2 chicas jóvenes que estaban construyendo su vida. Y ahora sí, vamos al día de los hechos. El 5 de octubre de 2004. Ese día, Aurora cumplía 23 años. Ya solo ese dato te rompe un poco, porque no es un día cualquiera. Es el día que debería haber sido celebración, lo típico. A las 10:01 de la mañana, un vecino de la planta octava percibe un olor a quemado muy fuerte. Mira, se asoma, revisa ventanas y ve humo y fuego saliendo del piso de debajo, del séptimo. Baja, avisa, llama a la puerta. 5 minutos después llegan bomberos, suben, entran a la fuerza, gritan por si hay alguien, intentan controlar el incendio. Pero aquí viene el primer punto clave: había más humo que fuego. No era una cocina que se ha prendido, ni un enchufe. Era un incendio raro, que no terminaba de agarrar, como si algo estuviera pensado para provocar humo y confusión más que para quemar el piso entero. Cuando lo controlan, confirman lo que cualquiera con experiencia habría sospechado: el incendio era provocado. Y entonces llega lo peor: dentro no hay un accidente, hay un crimen. En el piso se encuentran 2 escenas separadas, 2 estancias distintas, y las 2 chicas están sin vida. Se avisa de inmediato a Mossos d'Esquadra, porque los bomberos no están para gestionar eso. Lo que se descubre dentro es violencia extrema, un ataque con ensañamiento y señales claras de que alguien intentó borrar pruebas a través del incendio, y luego, sin querer, también a través del agua de los bomberos. Voy a ser muy clara, es un caso durísimo. Voy a contarlo sin morbo, pero sin esconderlo. Aurora aparece en una habitación. Estaba inmovilizada. Hay signos de agresión sexual. Hay heridas mortales por arma blanca, con un patrón que los investigadores interpretan como deliberado y cruel. Se observa que sufrió muchísimo. Silvia aparece en el salón, también inmovilizada, con heridas mortales, con señales de humillación y violencia sexual. Y aquí hay algo importante. Este no es un robo que salió mal, es un ataque con control, con tiempo, con intención de someter, humillar y destruir. ¿Qué anota la policía? En la investigación inicial hay cosas que llaman la atención enseguida. No había puertas ni ventanas forzadas, esto es clave. Quien entró o fue dejado pasar o se coló de una manera limpia. El piso estaba revuelto, pero no como un robo clásico. Había desorden, sí, pero también señales de manipulación, como si alguien hubiera intentado moverse por la casa haciendo cosas concretas. Aparece material de inmovilización, con cosas del piso y con una cuerda sintética que no parecía pertenecer a ellas. Hay evidencias biológicas que apuntan a un agresor masculino. Se detecta intento de borrar evidencias y aquí entra el incendio con un acelerante extraño. Después, se sabrá que no fue gasolina, sino alcohol. Por eso hubo humo y el fuego no arrasó del todo. Se contabilizan pertenencias y faltan cosas, entre ellas tarjetas. Y claro, teniendo tarjetas faltantes, vinculada a un teléfono prepago con nombre y DNI, Pedro Jiménez García. Imagínate el momento. Estás investigando un caso brutal y de repente encuentras un papel con nombre y DNI. Puede ser un amigo, un conocido, un nada, pero también puede ser la llave del caso. Lo cotejan en bases de datos. Y aquí viene el golpe. El nombre corresponde a un hombre con antecedentes graves que estaba cumpliendo una condena larga y estaba de permiso, es decir, estaba fuera. Y encima, el detalle que te enciende la sangre. El permiso terminaba al día siguiente, el 6 de octubre, y tenía que volver a prisión. Pero, ¿quién era Pedro Jiménez García? Tenía 35 años, nació en 1972, arrastraba un historial de delitos sexuales y agresiones, se habla de una infancia complicada, familia desestructurada, padre alcohólico, madre con enfermedad mental. Pero aquí yo siempre hago una aclaración. Muchísima gente vive infancias duras y no se convierte en un monstruo, así que el pasado puede explicar cosas, pero no justifica nada. Desde adolescente ya había cometido agresiones. Pasó por centros, luego prisión, y a partir de ahí, una cadena de reincidencia. Muchos delitos, varios de carácter sexual, y un patrón: violencia, control, elección de mujeres en situaciones vulnerables.
Físicamente, era un hombre bajo, pero eso no significa nada cuando tienes un arma, una intención clara y el factor sorpresa. Hay testimonios de víctimas previas que dicen lo mismo. Aunque fuera más pequeño, el terror que generaba era enorme. Y ahora viene el punto que hace que este caso sea también un caso del sistema. En prisión, su comportamiento era intachable. Talleres, estudios, buen expediente, pero en permisos, una y otra vez había vuelto a delinquir. No siempre al mismo nivel, pero reincidía. O sea, el patrón estaba. Modus operandi. ¿Cómo entraba? En casos anteriores había usado algo muy concreto: aprovechar entradas de edificios, colarse detrás de una mujer, subir escaleras, aparentar normalidad y en el momento de abrir la puerta, colarse dentro. Cuando ves que en el piso de Aurora y Silvia no hay fuerza, esa hipótesis encaja como un guante. Cuando un preso sale de permiso y no tiene familia que lo acoja, puede alojarse en centros específicos, hogares mercedarios donde hay normas, cena, horarios, toque de queda, obligación de dormir allí, control. Si no aparece, se da aviso. Por eso, Pedro debía estar alojado en uno de estos centros. También le habían organizado una entrevista de trabajo en un restaurante que, por lo que se dice, era conocido en aquel momento: La Oca, en zona Francesc Macià. Se sabe que fue a la entrevista, acompañado por una hermana. Se movió por Barcelona con normalidad, incluso visitó familiares. Todo eso mientras, supuestamente, debía cumplir un régimen de permiso controlado. Pero luego, no vuelve al centro a dormir. Llama para decir que llegaría más tarde o que se saltaba la cena. Y luego desaparece. La alarma se activa. En la pista del baño, zapatillas y arma. Aquí pasa algo que parece de película, pero fue real. En el restaurante donde hizo la entrevista, horas después detectan un baño atascado. Al día siguiente, el técnico revisa y encuentra una bolsa con objetos, entre ellos unas deportivas y un arma blanca. La policía lo analiza, y el dibujo de la suela encaja con las huellas halladas en el piso. Es decir, intentó ocultar evidencias en el sitio más absurdo, y dejó aún más evidencias: cámaras, metro y una prenda. También revisan cámaras de la zona de Bell Beach. En una de ellas se le ve cerca del edificio, en otra se le capta caminando en dirección al metro alrededor de las 10:10, minutos después del aviso de incendio, llevando ropa y una prenda que se identificaría como perteneciente a una de las víctimas. Eso puede tener varias explicaciones: fetiche, trofeo o simplemente necesidad de cambiarse porque estaba manchado. Pero el hecho es que está ahí, captado, moviéndose. Aparece un intento de sacar dinero con una tarjeta de Aurora. PIN fallado 3 veces, tarjeta bloqueada. Pero la cámara del cajero permite confirmar que era él. Y aquí ya no es posible sospechoso. Aquí ya es: te tengo grabado, tengo tu nombre, tengo tu huella, tengo tu rastro y tengo tu patrón. El problema es que sigue suelto. La policía está a contrarreloj. Prensa, miedo social, operativo constante. Se habla de horas sin dormir, depresión enorme, porque si esta persona hizo esto, podía atacar otra vez. Y aquí aparece un giro que cambia el rumbo. La policía recibe la llamada de un exconvicto desde Toledo, alguien que lo conocía de prisión. Pedro lo había llamado pidiendo ayuda, intentando venderle otra historia para justificar el lío. El exconvicto, cuando ve la noticia real, entiende que está ante algo enorme y decide no jugársela. Llama y da un dato clave. Le dice a la policía que Pedro está o se va a mover con un hombre llamado Mustafa Kamel Dogan, vinculado a trapicheos, y que está en Girona, barrio de Vilarroja. Operativo en Girona, fuga y captura. Los Mossos montan operativo en la vivienda de ese hombre. Entran con máxima precaución, buscan pillarlo dentro, evitar fuga, pero Pedro se escapa en el momento del asalto. Sale por una ventana, baja por una estructura exterior y huye. Lo más surrealista es que, cuando lo sorprenden, estaba en medio de un cambio de look, intentando raparse para despistar. Finalmente lo atrapan. Lo tiran al suelo, lo reducen, esposas, detenido. Y sí, además del crimen, ya tenía encima delitos de quebrantamiento de permiso y fuga. Una vez capturado, le hacen el interrogatorio, y hace lo típico del perfil que se cree más listo que el mundo, lo niega todo, pero luego intenta construir versiones que expliquen pruebas que son imposibles de explicar. Que si estuvo allí por otro motivo, que si relación consensuada, que si narcopiso, que si la prenda era un regalo, que si las tarjetas eran duplicadas por no sé quién. Todo para generar ruido. La policía va desmontando cada cosa con pruebas: huellas, cámaras, evidencias biológicas, patrón de conducta, objetos encontrados, rastro de desplazamiento. Y aquí algo que se tiene que decir:
La investigación fue brutal, porque tuvieron que construir un caso sólido que aguantara juicio y además lo hicieron con una presión enorme. Juicios y condenas. El juicio llega en 2008. Condena altísima, décadas y décadas sumadas, incluyendo incendio, homicidios y otros delitos asociados. Luego, años después, se repite juicio por cuestiones procesales, tema jurado popular y tipo de delito. Segundo juicio, en 2010. Pedro aparece con otro aspecto, creyéndose que le iba a caer menos. Y no. La condena aumenta, más de 90 años. Ahora, ya sabes cómo funciona esto. Yo entiendo la teoría. Cumples 93 La teoría años es preciosa. Hay Prisión, límites de cumplimiento tratamiento efectivo y normativa reinserción, penal. segunda El oportunidad número sirve como suma de rehabilitación. delitos, Pero la realidad Pero yo tengo de una cumplimiento pregunta es muy otra, simple, y ahí de es donde ciudadano a mucha normal. gente se le queda cara Si tienes a de, una persona que ¿me estás reincide diciendo una que y otra podría vez, salir? Que en permisos vuelve a delinquir, que muestra un patrón sostenido, que escala violencia. ¿Por qué se sigue apostando por el mismo sistema como si fuera universal? Porque una cosa es defender derechos y otra cosa es ser ingenuos con perfiles que ya han demostrado lo que son. Lo peor de este caso no es solo lo que hizo. Lo peor es el antes. Permisos previos, reincidencia, señales. Y lo peor es el después. Familias destrozadas preguntándose cómo demonios esto se permitió. ¿Puede todo el mundo ser candidato a reinserción? Yo, sinceramente, pienso que no. Y lo digo sin postureo, lo digo porque hay perfiles que no responden, que no cambian, que aprenden a aparentar dentro y a repetir fuera. Y esto no es hablar de venganza, esto es hablar de seguridad, de prevención y de realismo. Porque cuando el discurso es demasiado bonito, la realidad te pega un bofetón. Así que nos vemos en el siguiente video, pero no olvides seguirme y si quieres que investigue otro caso, déjamelo en los comentarios que te leo.